Bueno, vamos a ir empezando porque vamos bastante apurados de tiempo. Voy a intentar ser riguroso y marcar ahí... O sea, si veis que mando notitas, no es que estemos haciendo nada, es que les estoy diciendo que caña, que no tenemos tiempo, ¿vale? Empezamos esta mesa sobre políticas contra la propagación del discurso de odio en la red en este 5º Congreso de Derechos Humanos y contamos para ello con la participación de estos 5 ponentes de lujo, pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Fiscalía y también compañeros abogados que nos van a hablar cada uno desde sus respectivas perspectivas de cómo se están afrontando esta lucha contra los delitos de odio en la red. Para no extenderme mucho, voy a presentar a cada persona cuando vaya a iniciar y así continuamos. En primer lugar, tenemos a don Miguel Camacho, que tenía por aquí la presentación. Es inspector del Cuerpo Nacional de Policía, actual jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio en la Secretaría de Estado de Seguridad, es doctor en Matemáticas y Estadística, Fulbright Alumni en UCLA, experto en el desarrollo de modelos matemáticos aplicados a la labor policial y a la delincuencia predictiva. Esto es solo un resumen. Yo he visto el currículum de este señor que me lo ha enviado y estaba alucinando. O sea, de verdad, es una figura impresionante. Así que, cuando quiera, señor Camacho, 8 minutos. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, porque la verdad que ha salido un congreso yo creo que muy colorido, ¿no? Muy heterogéneo. Venimos de diferentes instituciones, diferentes formaciones, ONGs, y creo que eso siempre es interesante. Y ahora voy a ser sincero, iba a hablar de otra cosa, porque iba a hablar de lo que era la mesa, pero creo que por alusiones tengo que hablar un poco de lo que hacemos en policía, en el Ministerio de Interior. Espero que lo entiendan. Se han hablado muchas cosas y también quiero decir un poco nuestra perspectiva. Efectivamente, yo soy inspector de policía, aunque ahora trabajo dentro del Ministerio de Interior. Hace un año que se creó la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Desde entonces, pues, se está trabajando mucho en este tema. Bueno, no desde entonces, incluso desde antes, ¿no? Hemos sido de los primeros en incorporar un protocolo de actuación. Yo acabo de llegar, anoche llegué de Bruselas. Hablando con Europa, también nos están poniendo de ejemplo en muchas cosas. Dentro de Europa es un problema el tema de los delitos de odio, por supuesto. Yo sé que luego tienen una mesa internacional en la que se hablará. Pero siempre se menciona, por ejemplo, el tema de la FRA. Y ahí quiero decir, va a parecer que nos tiramos flores a nosotros mismos, pero bueno, ya que se han dicho muchas cosas, también quiero poner la otra cara de la moneda, ¿no? Por ejemplo, en la FRA han dicho y eligieron España como el mejor país en cuanto al registro y monitoreo de los delitos de odio con todo el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, eso también creo que es interesante. De hecho, la primera vez que la FRA, que es la Agencia de Derechos Fundamentales Europea, ha elegido un país para hacer una formación en ese sentido, ha elegido España como referente. Entonces han venido personas de todos los países para reunirse con personal de las instituciones, del Ministerio de Interior, para aprender cuál es la metodología que aquí se está haciendo. Que por supuesto queda muchísimo por hacer, pero muchísimo. Pero también hay que contextualizar, saber que vivimos en una isla, vivimos en uno de los sitios, yo creo que mejores para vivir del mundo y dentro de Europa también, en un lugar privilegiado. Y creo que hay que ser conscientes de dónde venimos y a dónde estamos yendo y todas las mejoras que se pueden hacer, ¿no? Voy a contaros también un poco que estamos haciendo muchas cosas en el sentido de la infradenuncia, ¿no? Se habla mucho del tema y sí, estoy de acuerdo. Yo he trabajado en una comisaría de barrio, una comisaría de distrito y soy consciente de que hay gente que tiene miedo de venir con nosotros. Una cosa puede ser por la ley de extranjería, que hay poco podemos hacer como policía, lo digo en serio, porque es un tema legislativo y la policía tampoco puede pensar mucho. Cuando hay una norma, la policía, en mi opinión, tiene que cumplirla. Si no estamos de acuerdo, pues se puede cambiar la norma, ¿no? Pero yo creo que en los países donde la policía piensa demasiado si las normas están bien o mal, eso puede ser peligroso. O sea, lo mejor es que la policía, aunque suene feo, ¿no? Pero que siga las órdenes que son el mandato de la población, ¿no? Como digo, sí que somos conscientes de que hay infradenuncia y queremos trabajar para mejorar en eso. Ya fuera de lo que es la ley de extranjería, ¿no? Sino en general, o incluso población LGTB o gitanos, etcétera, ¿no? Diferentes colectivos que a lo mejor piensan que van a tener risitas o que no le van a tratar bien cuando vienen a policía. Y entonces ya no solo la formación respecto a las leyes y los delitos de odio, sino también en eso, sensibilización sobre estos temas. Por supuesto, nuestro colectivo, el policial, pues es cada vez más diverso y más heterogéneo, como la sociedad. Entonces, todo va llegando, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, para las formaciones que damos, tanto a compañeros de policía como de guardia civil, pues intentamos llevar, por ejemplo, pues hay compañeros que son gitanos o compañeros que son afrodescendientes, hay una asociación de policías LGBT que nos ayudan a lo que comentaba Leila, ¿no? De la otredad, ¿no? De que el otro colectivo, pues no, o sea, es que están dentro de nosotros, es que nuestro colectivo es súper diverso también y eso es bonito y enriquece y de hecho es muy bueno, o sea, se incorporó la mujer hace más de 30 años y enriqueció muchísimo y ahora se están incorporando muchísimos colectivos que también enriquecen mucho más. Algunas de las medidas que estamos haciendo para seguir con este tema, para el tema de la infradenuncia, bueno, pues nosotros estamos en el Gabinete de Coordinación y Estudios,
Es verdad que es un área muy especial, de muchos de los policías y guardias civiles que estamos allí, pues somos doctores en diversas disciplinas y hacemos mucha investigación científica, ¿no? Entonces, puedo destacar una del año pasado, que era para entender el fenómeno de la aporofobia, y se hizo una encuesta muy ambiciosa, pues fuimos preguntando a gente del colectivo Sin Hogar, gente que dormía en la calle, y que íbamos a preguntarles, no como policías, sino decíamos que éramos académicos y que nos contaran, ¿no? Y preguntábamos, ¿crees que eres víctima de delito de odio? Y la gente, no, ¿qué va? No. O sea, decían que no. Pero luego preguntabas un poco más, te insultan, te agreden, tal. Y dices, claro, sí, bueno, sí, eso todos los días me dicen algo, claro. O sea, pensaban de verdad, se ha comentado antes en la otra mesa, como que no merecían esa protección o que de verdad que eso no era ni siquiera delito de odio, porque era un insulto, ya ves tú, que eso es una tontería, ¿no? Y no iban a policía muchas veces porque no querían dejar sus cosas solas y tal, porque tenían miedo que les robaran. Entonces, todas estas investigaciones son interesantes para nosotros, para ver colectivos que a lo mejor algunas personas lo ven como potenciales culpables, para verlos como lo que son potenciales víctimas, además gente que de verdad que necesita la protección. Entonces, todas estas investigaciones nos están sirviendo para mejorar los protocolos. Protocolos que, por otro lado, existen. Existe un protocolo para los delitos de odio que es de obligado cumplimiento, que es del Ministerio del Interior, y bueno, y si no se cumpliera o lo que sea, pues existen mecanismos, existen quejas, se pueden pueden hablar con nosotros. O sea, todas esas cosas, existen mecanismos ya para solucionarlo. Es un colectivo nuestro, de Policía y Guardia Civil, que somos más de 150.000 personas. No voy a defender a todos, porque es que somos muchísimos. Pero sí que están los mecanismos para que ya eso pase y que no se pueda hacer. Dentro de Europa somos de los más avanzados en el tema del registro, decía, porque la norma que tenemos nosotros es que aunque el policía no considere que es un delito de odio, si la persona que viene a poner la denuncia o la persona que la acompaña de un colectivo considera que sí, que ha sido pues por tema racial o por tema de diversidad sexual, es delito de odio, se tiene que tratar como delito de odio. Eso es el único delito que lo decide, entre comillas, la persona que viene a poner la denuncia en España. O sea, porque los demás delitos, pues el policía un poco el que orienta y tal, pero si la persona considera que es delito de odio, se tiene que empezar a tratar desde ese momento como víctima de un delito de odio. Para la investigación también existen pues, los indicadores de polarización, es decir, que en el atestado pues, hay que incluir todo. Es decir, pues si una persona piensa que la han echado de casa por ser magrebí, pues se pone. Pues la persona piensa que ha sido por ser magrebí y se ponen todos los indicadores. Pues si la persona, el casero, pues yo qué sé, tiene una estética determinada, cualquier cosa, pues todo eso también se incluye en el atestado para luego facilitar el trabajo a Fiscalía, que luego hablará, y a los jueces, ¿no? Otra cosa que también quiero decir es que, bueno, sobre todo nosotros trabajamos con muchísimas ONGs. De hecho, todas las semanas nos reunimos con ONGs. Pero claro, con ONGs que abogan porque las cosas pueden mejorar. Porque hay otras ONGs que piensan que el racismo es institucional, que no se puede cambiar, que no merece la pena hablar con las instituciones y ya está. O sea, que punto. Que hay que eliminar la frontera, hay que eliminar los CIA y hasta que eso no pase, pues no se puede hablar con la policía. Por suerte, tenemos otras muchísimas ONGs que sí que colaboramos con ellas para mejorar todo ese procedimiento, que si tienen un problema nos avisan, que intentamos cambiar los protocolos, que nos ayudan a eso. Y prueba de eso es el plan de acción que va a sacar el Ministerio, y de hecho lo presentará en los próximos días, que se ha trabajado con 50 ONGs para regular un poco todas las normas internas que va a tener el Ministerio de Interior. Y entonces va a mejorar muchísimo los datos, vamos a tener en cuenta lo que consideran las ONGs precisamente para rellenar todo el tema de la infradenuncia que a lo mejor no se está rellenando. Vamos a contar con ellos con muchísimas cosas. Y ahora tengo 2 minutos para hablaros de lo que quería hablaros también. Así que, bueno, lo que estamos haciendo eso es trabajar muchísimo con organizaciones internacionales, tipo OSCE, tipo FRA. Estamos viajando muchísimo, intentamos incorporar todo. Vamos a traer para el año que viene el curso ECPOL de discurso odio online, que eso va a ser súper interesante. Una semana van a venir policías de toda Europa a aprender del tema, fiscalía y jueces, y España es la que se ha llevado ese seminario, lo cual estamos muy contentos. Seguimos dando campañas de formación y sensibilización. Estamos en un convenio con otros ministerios. Eso también es una de las ventajas que tiene España, que tenemos pues esa transversalidad que hablamos con todos. Es decir, que estamos con Overaxe, el Ministerio de Empleo, con gente del Poder Judicial. O sea, nosotros hablamos con todo el mundo para intentar llegar a sinergias. Luego, interlocutor social, pues hablamos con CERMI, ¿no?, que estaba aquí Jesús, con Secretariado Gitano, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, estuvimos acompañándole el otro día, Movimiento contra la Intolerancia. Y luego hacemos mucho también eso, análisis doctrinal y la investigación científica. Y como esta mesa era de discurso de odio en la red, quería contaros algunas cosas de las que estamos haciendo, ¿no?, que son interesantes. Hemos entrenado, por ejemplo, un algoritmo que entendemos que el futuro también va por ahí, por lo que está pasando en la red, ¿no? Aquí se está dando por hecho que el discurso de odio es la antesala del delito de odio. Bueno, pues vamos a estudiarlo como científicos, ¿no? Entonces queremos ver las correlaciones entre lo que la gente habla en la red, por ejemplo, si hay racismo, si hay xenofobia, si hay homofobia. Vamos a ver si luego suben los delitos de odio, de verdad, o queremos ver, por ejemplo, si en el orgullo gay suben mucho las expresiones de odio hacia un colectivo, o no sé, o en el Ramadán. Pues vamos a estudiar todo eso para entender mejor la sociedad y tomar medidas para lo que se puede hacer, ¿no?
Con el algoritmo, pues automáticamente podemos analizar un poco la tendencia. No es con ánimo punitivo, o sea, es simplemente para entender un poco la sociedad, pero automáticamente podemos saber, pues eso, si hay mucho odio misógino, por qué sube, entender las causas y sobre todo mejorar la sensibilización. No puedo contar muchísimo más porque no tengo tiempo, pero si alguien está interesado, ya os digo que nosotros estamos encantados de hablar con todo el mundo, nos reunimos con diferentes universidades, con muchísimos colectivos, con ONGs, hacemos incluso labor de acompañamiento. Cuando una persona tiene miedo de ir a la comisaría, pues intentamos acompañarle siempre dentro de la medida de posible, pues somos muy humildes como oficina, pero estamos intentando cambiar todo eso, incluso los planes de estudios dentro de policía, de Guardia Civil, y cursos online también para los policías que ya han salido de la academia. Entonces, sé que hay muchísimo trabajo por hacer, pero creo que si miramos la perspectiva de dónde venimos, hacia dónde estamos yendo, creo que también hay que ser un poco optimista y hay que ser un poco razonable y seguir trabajando todos porque esto, yo qué sé, ayuda a toda la sociedad, ¿no? Y enriquece a todos, tanto a la policía como a la sociedad en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pasamos ahora con Antonio Mendoza Higuera, que es teniente de la Guardia Civil. Está en el Departamento de Investigación de Delitos de Odio en la Red de la Jefatura de Información. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y, al igual que mi compañero, dar las gracias por la invitación a participar en este foro y pedir perdón a la organización por el cambio de ponente a última hora sin previo aviso. Pero bueno, las circunstancias del trabajo diario nos lo piden así, ¿no? Tengo poco que decir, además de lo que ha dicho ya Miguel, porque ahora como integrante de la Oficina Nacional de Delitos de Odio prácticamente lo están centralizando todo y están dando un empuje y un impulso bastante importante a todo este trabajo. De hecho, con las herramientas estas que estaba presentando ahora mismo, pues intentamos que nos las pongan en marcha cuanto antes para poder trabajar más sobre el tema. Pero sí es verdad que somos muy modernos, ¿no?, en el tema de la investigación de este tipo de delitos. Yo principalmente me dedico a los delitos de odio, el discurso de odio en la red y en Internet, a pesar de que tampoco dejamos, por supuesto, las conductas de delitos de odio sin investigar. Pero claro, en este mundo nos encontramos, pues yo creo que los principales problemas, ¿no?, de los avances tecnológicos y el mundo que se está montando y la capacidad que tiene todo el mundo de participar en las redes sociales, en Internet, que quizás justifican con un anonimato, ¿no?, en esos comentarios que suelen verter o piensan que es anónimo cualquier conducta que se desarrolla dentro de la red. Y bueno, el que entra directamente a la red a verter comentarios porque en ese momento tiene un estado de obcecación o calentamiento, pues suele caer, pero el que entra con un nombre falso, un nombre ficticio, utilizando cierto tipo de procedimientos, es bastante más complicado. No deja de ser una investigación en Internet y que debe hacerse por organismos especializados en este tipo de trabajo. La Jefatura de Información, que es donde yo estoy destinado, pues realmente adoptó esta competencia dentro de Guardia Civil en el año 2014, que fue cuando empezamos a trabajar con una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para investigar los delitos de odio. Y dentro de Guardia Civil pues se nos asignó al Servicio de Información, a la Jefatura de Información, la misión esta, porque ya llevábamos un seguimiento sobre grupos radicales que en teoría es donde se engloban la mayoría de los autores de este tipo de delitos. Personas radicalizadas, con unos ideales, y bueno, más o menos pues por ahí empezamos a trabajar. Hemos hecho bastantes avances, se han hecho multitud de investigaciones y sí, efectivamente se ha demostrado con la mayor especialización de nuestros miembros que se ha llegado incluso en este último año a duplicar el número de investigaciones con respecto al año pasado sobre delitos de odio en redes sociales y en Internet. Buscar en Internet una conducta de odio pues es un trabajo arduo, porque Internet es un universo que no tiene puertas y ahí está todo el mundo y es bastante difícil. Cuando llegamos a la monitorización, nosotros hacemos monitorización constante de perfiles de Facebook, de Twitter, pero también recibimos, por supuesto, de numerosos organismos denuncias o avisos de posibles conductas de odio, discurso de odio en la red. Simplemente con esos avisos ya tenemos suficiente y es muy difícil intentar entrar a la monitorización, ¿vale? Pero sí es verdad que se está haciendo. Cuando tenemos un perfil en redes sociales, en Internet, en Facebook o en cualquier otro, ahora mismo Instagram o todas las que están surgiendo nuevas, el trabajo es bastante difícil. Difícil por el trabajo que se hace en Internet, difícil por los problemas que nos ponen las principales operadoras de Internet cuando no están en España, porque a nosotros nos piden datos objetivos cuando llegamos a la Fiscalía y al juzgado. Y los datos objetivos en una conducta de odio suelen brillar por su ausencia. No suele haber datos objetivos. A no ser que incluyamos los factores de polarización que ha comentado Miguel,
que nosotros ya veníamos aplicando con esa investigación de grupos radicales, ¿no? Pues el lugar de la comisión, cuando se comete se coincide con unas fechas características de algún tipo de aniversario o algún tipo de celebración por parte de un grupo vinculado o a radicalismo o radical. Tipos comentarios, cómo es el autor, si lleva tatuajes, con quién se relaciona. Pues todos esos factores de polarización se incluyen en diligencias, en diligencias sí o sí. Pero ya no depende de nosotros el aplicar objetivamente que esa persona pertenece a un grupo. Cuando hay pruebas, por supuesto, todo es mucho más fácil, pero cuando no hay una prueba objetiva, no podemos dejar más que comentarios de posibles indicios. Esos indicios luego tienen que valorarse posteriormente. Nosotros hacemos pasos de la monitorización y después la identificación. La identificación que intentamos en Internet, por supuesto, como he dicho antes, si la persona vierte un comentario en un momento dado o varios comentarios y no pone ningún medio, pues no suele ser muy difícil mirando su perfil, suelen verter datos reales y no hay ningún problema. ¿Cuándo tenemos el problema? Pues cuando utiliza un nombre ficticio para darse de alta en la red, cuando empieza a verter comentarios y tenemos que intentar identificarlo a través de otros perfiles que puede utilizar reales, a través de fechas de aniversario, fechas de cumpleaños que ponen sus perfiles. Es un trabajo muy complicado que nos lleva mucho tiempo y que, bueno, al final se intenta que vaya a término, ¿no? Que al final nos acepten como dato objetivo esa posible identificación de la persona, pero no deja de ser a través de indicios, ¿vale? No suele ser... Porque cuando pedimos a una operadora de Internet que nos verifique ese usuario, la IP de conexión, pues nosotros muchas veces tenemos que acudir a Google o fuera de España. Entonces esos problemas, tanto el tiempo que se tarda en contestar como la posible respuesta que tenemos, pues no suele ser muy fácil para nosotros después trabajar con ello. Más que decir, bueno, después de los procesos, los principales problemas que nos encontramos y a la hora de objetividad de las conductas son las salvaguardas de esos comentarios, ¿no? Una simple captura de pantalla que nosotros realizamos antes para poder empezar con la investigación, resulta que luego llegas a un juicio y no vale. Claro, cuando alguien mete un comentario y automáticamente borra el comentario en Twitter, si no se ha hecho una salvaguarda de esos datos, nosotros estamos perdidos. Actuamos con esas capturas de pantalla y intentamos hacer una salvaguarda policial, porque Fiscalía sí es verdad que nos está admitiendo las salvaguardas policiales. Pero una salvaguarda policial tenemos que hacer una denuncia previa de la persona. Haber denunciado dónde está, buscar ese perfil, quién ha hecho esos comentarios, hacer esa salvaguarda policial y posteriormente pues continuar con todo el proceso hasta llegar a un juicio y una salvaguarda judicial. Bueno, la problemática que tenemos es principalmente lo que venía a exponer, ¿no? Si tengo 2 minutos, pero voy a terminar ya mismo, porque si preferiría que me hicieran preguntas más que exponerle todo esto, porque es un trabajo muy difícil de llevar a cabo y podríamos estar hablando toda la mañana de cómo trabajar en Internet o cómo buscar en Internet este tipo de conductas. Y poco más que decirles. Si tienen alguna pregunta... Las dejamos para el final, si os parece. Muchas gracias. Bueno, estamos teniendo una cosa militar, prácticamente. Fenómeno. Continuamos con doña Elvira Tejada, que es fiscal de sala coordinadora en materia de lucha contra la delincuencia en la red. Cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias y, bueno, lo primero un placer estar aquí con todos, con vosotros, con mis compañeros de mesa. Yo creo que lo primero que tenemos que, al hablar de lo que vamos a hablar, de políticas contra la propagación de discurso del odio en la red, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser conscientes de la dimensión del problema del que estamos hablando. Es decir, estamos todos metidos, completamente sumergidos en el uso de las herramientas tecnológicas y eso efectivamente nos está ayudando a todos mucho. Está contribuyendo a facilitar nuestra vida, está contribuyendo al progreso de los pueblos e incluso a ejercer con más plenitud derechos fundamentales como la libertad de información, la libertad de comunicación, etcétera, ¿no? Pero claro, también eso tiene sus riesgos. Y uno de los riesgos que se está produciendo es que al hilo de ese desarrollo tecnológico estamos asistiendo a un proceso muy serio de radicalización a través de la red, precisamente porque es más fácil a través de la red, a través de las tecnologías, la difusión de los mensajes, del discurso que incita al odio, a la violencia o a la discriminación respecto de lo que son diferentes, ¿no? Y esto nos enfrenta a todos, y especialmente a los operadores jurídicos, estamos en el Colegio de Abogados, ante un gran reto. Es decir, ¿cómo hacemos frente a ese problema de la radicalización en la red sin que ello suponga cercenar las libertades fundamentales? La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación. Y ese es el gran desafío que tenemos. Y este es un tema que preocupa mucho aquí en España, pero que preocupa en Europa.
y sobre el que se está, y el resto del mundo, pero en nuestro entorno más próximo, ¿no? Y sobre eso se está trabajando intensamente. Y por eso quiero traer a colación, porque me parece que es obligado, la Convención de Budapest contra la ciberdelincuencia del Consejo de Europa del año 2001, que fíjense que se complementa 1 año y medio después con un protocolo específico para la lucha contra el racismo y la xenofobia a través de la red. Y en ese convenio se dice a los Estados, señores, ustedes tienen que tipificar como delito la difusión de mensajes y de consignas de odio, de violencia y de discriminación en la red, las amenazas racistas en la red, los insultos racistas en la red, la difusión de contenidos que incitan al genocidio, que justifican y trivializan el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Eso en el marco del Consejo de Europa, pero si nos vamos a la Unión Europea, que nos es como más próximo, yo creo que es casi obligada la cita de la decisión marco del año 2008, que en definitiva es un planteamiento en el marco de la Unión Europea en el que el legislador europeo dice, señores, tenemos que hacer un frente común frente a este gran problema. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es tipificar todos como delitos de una forma muy similar estas conductas de odio en la red y fuera de la red y además establecer para ellas unas penas similares en todos los países. ¿Para qué? Para que podamos actuar como en bloque frente a ese tipo de conductas criminales. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el legislador en España con la reforma del año 2015, incorporar, digamos, esas directrices en el artículo 510 del Código Penal. Yo no voy a entrar en ese artículo, lo han hablado en otras mesas y además no tendría tiempo en 8 minutos, pero sí destacar 2 aspectos que me parecen especialmente importantes porque se refieren al odio en la red. Primero, que se agravan todas las conductas del 510 cuando se difunden o se propagan a través de la red, y esto es lógico porque el efecto lesivo se expande con muchísima más facilidad justamente por la potencialidad que tienen las herramientas tecnológicas. Y punto 2, importantísimo, se contempla en el proceso penal la retirada de contenidos de odio en la red, en la interrupción de servicios de la sociedad de la información que ofrecen ese tipo de contenidos y el bloqueo de unos y otros cuando se encuentran radicados en otros países. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque me hago eco de lo que nos acaba de contar Antonio. Es muy difícil la investigación del odio en las redes, muy difícil. Y es muy difícil del odio y de cualquier actividad delictiva, o sea, no solo del odio, pero de todo. Y es muy difícil llegar a averiguar quién está detrás. Por eso es muy importante, cuanto antes, retirar esos contenidos que lo que hacen es incitar al odio, para que deje de producirse ese efecto lesivo, en definitiva, porque tengamos en cuenta que son contenidos que no solamente atacan la dignidad de las personas y el principio de igualdad respecto de todos los seres humanos, es decir, no solamente afectan a aquellos colectivos respecto a los que se refieren, sino que nos atacan a todos, porque están atacando los valores esenciales de una sociedad democrática y por eso hay que combatirlos con fuerza, ¿no? Esto en cuanto a lo que se refiere a las medidas legislativas. Habré estado 4 minutos, ¿no? Bien, pues me quedan 3 para las operativas. Operativas, 2 ideas. Protocolo de actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad, ya han hablado ellos, no pierdo el tiempo en comentar nada, apoyo profundamente ese protocolo. Les voy a hablar de mi libro, voy a hablar de la Fiscalía. Es decir, ¿qué hace la Fiscalía en esto? Pues mire, la Fiscalía, que está muy preocupada ya, con una conciencia muy clara de que hay que especializarse en los distintos temas, porque esta sociedad nuestra evoluciona muy deprisa y aquí es imposible todos de todo, saber todos de todo es prácticamente imposible. Hemos creado, fíjense, 2 áreas de especialización que inciden en el tema que se trabaja en esta mesa. Por una parte, un área dedicada a la lucha contra los crímenes de odio y contra la discriminación, que se ocupa del fenómeno en sus términos globales, es decir, tanto físicos como virtuales, y otro área que es la que me toca dirigir a mí, que dirijo desde hace 6 años, que es lucha contra la delincuencia en la red, pero que entre otras muchas cosas nos ocupamos efectivamente de este problema, es decir, de salir al paso de los comportamientos de odio que se planifican a través de la red y de la difusión del discurso de odio a través de la red.
¿Esto quiere decir que en la Fiscalía estamos un poco como pegándonos a ver quién se ocupa de esto? O sea, como que hay una contraposición. No, todo lo contrario. Lo que hay es una confluencia de áreas de experiencia, de dos áreas de especialización distintas, para intentar dar respuesta a un problema que nos preocupa muy seriamente. Por lo que he dicho antes, porque afecta a valores esenciales de nuestros sistemas democráticos que tenemos que preservar por encima de todo, el principio de igualdad de las personas, el principio de respeto absoluto a la dignidad, y porque además ahí incide otro factor, que es la complejidad en la investigación que tienen este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacemos es complementarnos, es decir, nosotros, como expertos en la lucha contra la ciberdelincuencia, hacemos lo que podría ser la investigación tecnológica y una vez que hemos podido, si es que lo podemos, determinar quiénes son los responsables de esa conducta, se lo contamos a nuestros compañeros de los crímenes de odio para que ellos actúen ya desde su experiencia frente a ese tipo de comportamientos. Y así estamos funcionando a nivel nacional. Y 3 ideas, porque no me dejan más, pero si no hablaría más. 3 ideas. Primera, importantísimo hacer aflorar estos comportamientos. Si no los conocemos, no los podemos combatir. Es fundamental que se denuncien los contenidos de odio que se detecten en la red. Y me estoy refiriendo a todo el mundo, organismos públicos, organismos privados, entidades, personas particulares. Recibimos muchas denuncias de particulares que nos escriben diciendo: he visto en la red este contenido, yo creo que tiene que ser delictivo, se lo remito a usted para que lo valore. Y nosotros hacemos la valoración y si podemos lo retiramos. Hacemos todo lo posible por retirarlo si creemos que es un contenido que efectivamente incita al odio, a la violencia, a la discriminación. Segunda función que realizamos, digamos, hacer un seguimiento de esos procedimientos y evitar que se mueran. Es decir, intentar llegar hasta el final y, si no, cuando menos, como digo, retirar esos contenidos para evitar ese perjuicio a las víctimas, que es muy grande. Y luego ya, último punto que quería mencionar, datos estadísticos, porque yo sé que en ese punto hay mucho interés en los organismos internacionales, en recopilar datos, y además es que es importante no solo por tener los datos, sino para que veamos la foto real del problema. El problema que no afloramos y no computamos no existe. Entonces lo que hay que hacer es computarlo para verlo con claridad y poder actuar, ¿no? Ahí es donde estamos peor, tengo que reconocerlo, porque todo el cómputo lo que estamos haciendo es de carácter prácticamente artesanal, porque no tenemos herramientas informáticas adecuadas, y yo aquí lo denuncio. Y a través del convenio marco de colaboración institucional estamos intentando que se dote a la Fiscalía de un registro adecuado de procedimientos de esta naturaleza. No obstante, algún datito, por decirles algo. Fíjense que el año pasado, la Fiscalía, no hablo de procedimientos judiciales, digo de investigaciones abiertas por nosotros, abrimos 49, mi área de especialización, 49 diligencias de investigación por delitos de odio en la red, 49. Ciertamente a lo mejor les puede parecer que no son muchas. Valórenlo junto con estos otros 2 datos que les voy a dar. Es el 15% del total de diligencias de investigación que abrimos por cualquier hecho delictivo que se cometa en la red, pornografía, amenazas, etcétera. Es decir, con lo cual el porcentaje no es una tontería y es el 100% más que en el año 2014, en el que abrimos exclusivamente 23. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Fiscalía está empeñada, que la Fiscalía está haciendo un esfuerzo en esta materia y que si ustedes nos trasladan esos contenidos, nos hacen llegar esos archivos que son ofensivos, claramente ofensivos, que detectan en la red, de verdad que intentaremos desde la Fiscalía dar una respuesta. Nada. Muchísimas gracias, Elvira. Vamos a intentar, porque yo luego me gustaría que quedase un poco de tiempo para el debate con ellas que estábamos recogiendo. Continúa ahora Francisco Pérez Bes, que es abogado, secretario general del INCIBE y miembro de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Empiezo con agradecimiento, desde luego, al Consejo y la enhorabuena ya por la 5ª edición de este congreso, pues en particular a ti y al presidente Carlos, que nació con él, y también pues, mostrar este agradecimiento público, porque para mí es muy importante que se vaya trabajando estos temas. Creo que ha quedado claro con mis compañeros de mesa la importancia que tiene este asunto y, sobre todo,
también agradecer un poco a todas las personas que están trabajando en la lucha contra el delito del odio, porque al fin y al cabo yo creo que el hombre sin educación pues tiende a odiar, ¿no? Es decir, se teme lo desconocido, se teme lo diferente y evidentemente tenemos que trabajar mucho en la parte preventiva, que es en lo que me voy a centrar yo para diferenciarme un poco de los aspectos que han estado tratando con antelación. Aquí además tenemos un factor añadido que es obvio, es decir, el medio en el cual estamos actuando, en este caso Internet, que facilita precisamente por el anonimato y por la dificultad de la investigación que ya se ha planteado, pues la lucha contra este tipo de delitos y contra este tipo de discursos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la utilización de chatbots, es decir, ya no se trata de que una persona directamente esté acosando o 300 personas estén acosando o manifestando, haciendo público delitos de odio. Una sola persona puede tener 300, 500, 1000 cuentas, de manera que también es muy difícil identificar esa persona, a pesar de que el impacto que está produciendo es grande, es muy importante, ¿no? Para nosotros también, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la visión que tenemos de los delitos de odio son bastante parecidos a lo que tiene que ver con la desinformación en Internet. El modus operandi de la estrategia que siguen estas personas para difundir y para hacer llegar este delito de odio tiene mucho que ver, se asemeja bastante al tema de desinformación, ¿no? Nosotros al final lo vemos, si me permitís el símil de ciberseguridad, que al final la cabra tira al monte, ¿no? Sería una especie de botnet humana, ¿no? Lo que pretenden estas organizaciones, estas personas, es introducir este troyano en tu cerebro a través del cual intentar manipular un poco tu conducta y conseguir que haya más personas que acaben odiando a un determinado colectivo y, por lo tanto, causando el impacto que ahora nos está ocupando, ¿no? Y aquí, al final, en lo que tenemos que centrarnos también es esta estrategia multicanal, porque al final estos delitos de odio, cuando están organizados, no solo van a través de redes sociales, es decir, se intenta también utilizar otro tipo de canales y, por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es cómo nos vamos a poder defender y cómo vamos a poder desactivar una campaña centrada en el odio a través de varios canales de comunicación, ¿no? Por lo cual también, en cierta manera, se agrava el problema y también nos dificulta en la investigación y en la persecución de este tipo de situaciones. Donde sí yo quiero hacer un poco de hincapié también es en la posibilidad, y lo apuntaba también Miguel anteriormente, en las soluciones tecnológicas que también tenemos a nuestro alcance para luchar contra este tipo de acciones de difusión. Evidentemente, aquí volvemos al problema de siempre, es una cuestión de recursos, es decir, cuánto dinero tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional en sus correspondientes áreas para poder invertir en estos algoritmos a los que se refería anteriormente el jefe de servicio, y entonces, claro, requiere un esfuerzo adicional y bueno, pues también, evidentemente, una complejidad determinada, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo sí que ya tenemos identificados, y mencionaba anteriormente alguno de ellos, el software que identifica sentimientos, el software que identifica sentimientos en lo escrito y también en lo hablado. Uso de inteligencia artificial y temas de machine learning también se están empezando a aplicar para la persecución y la detección de trolls, la detección del bullying. También se están utilizando chatbots para que interactúen de la misma manera que los delincuentes los utilizan. También nosotros podemos utilizarlos para contrarrestar, realizar este tipo de contranarrativa y, por lo tanto, intentar minimizar el daño que se puede estar causando a través de este tipo de herramientas tecnológicas, incluso con el impacto que ya no lo he mencionado anteriormente, pero evidentemente con la utilización de chatbots se podría incluso alcanzar que un determinado mensaje llegase a ser trending topic, con lo cual se magnifica todavía mucho más, ¿no? O incluso también se está trabajando de manera bastante efectiva en las técnicas para desanonimizar este tipo de usuarios, que se están, pues gracias a la tecnología también se están logrando avances importantes en esta materia, ¿no? El segundo punto al que me quería referir, que creo que también es bastante obvio, seguro que ya se ha tratado en sesiones anteriores, ya centrándome un poco más en lo que tiene que ver con las políticas, es en la identificación de la responsabilidad. Es decir, tenemos que trabajar en estas políticas que diseñemos contra los delitos de odio en responsabilidad legal, no solo de los usuarios que los realizan, que eso es evidente, sino también de las plataformas, de esos intermediarios que son los que facilitan la difusión de este tipo de mensajes, no solo a través de responsabilidad legal, también a través de otras herramientas como puede ser la responsabilidad contractual, temas de autorregulación, es decir, también se puede trabajar mucho en eso. El tema de políticas públicas en relación con las políticas privadas, tratar de realizar o de potenciar la relación público-privada, también facilitarle a estas plataformas que estas buenas prácticas pues puedan desembocar en algún tipo de beneficio para ellas, es decir, no solo tenemos que obligarles legalmente, tenemos que también fomentar los incentivos, como pueden ser la responsabilidad social empresarial o otro tipo de herramientas que convenzan a estas plataformas para realmente implantar este tipo de buenas prácticas. Y evidentemente la obligación del Estado, que ya se procura hacer, de proteger al ciudadano, como lo hacemos como lo hacen los compañeros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la detección de tendencias, en el análisis de tendencias y en la actuación
cuando eso procede, por ejemplo, el tema, y lo comentaba también Antonio, el tema de radicalización. Es decir, que estas políticas ya se están poniendo en práctica en otros sectores, como pues en la identificación de yihadistas, pues también el tema de discurso de odio en otros aspectos, pues evidentemente también pueden encuadrarse desde mi punto de vista en este tipo de políticas. En tercer lugar, ya centrándome en lo que tiene que ver la estructura de políticas. Desde mi punto de vista, que es mucho más humilde que el de mis compañeros, evidentemente, pero yo creo que sí que estas políticas que se diseñen tienen que trabajar mucho en los siguientes puntos. En primer lugar, el tema de la prevención, ¿vale? Tenemos que trabajar en temas de concienciación, temas de sensibilización, en temas de formación, en temas de educación en capacidad analítica de este tipo de mensajes, que el ciudadano al final, que el usuario de Internet también tenga un aspecto de desconfianza en los mensajes que le puedan llegar y sobre todo pues, formarles para que el impacto que pueda tener ese tipo de mensajes pues sea el menor posible, ¿no? En segundo lugar, el tema de la detección, lo ha apuntado muy bien Elvira, evidentemente si no detectamos no podemos hacer nada, pero sí que es muy importante la detección para después poder implementar una serie de medidas que ayuden a la gente a comprobar la veracidad de esta información y a tomar una decisión fundamentada en relación al mensaje que están recibiendo. En tercer lugar, yo creo que también las políticas tienen que tener un foco importante en todo lo que tiene que ver con la respuesta. ¿Vale? Esta respuesta, por ejemplo, también aparte de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que facilitar también y crear herramientas que faciliten al ciudadano esta denuncia, ¿vale? Porque es verdad que el ciudadano también en muchas ocasiones pues, se ha encontrado con determinadas dificultades y la tendencia natural es a no denunciar determinados delitos o discursos de odio y también pues, podemos reforzar este aspecto en particular a través de vías o de canales de denuncia que también puedan ser un poquito más cercanos para el ciudadano. Por ejemplo, nosotros en el INCIBE, aparte del CERT, hemos creado una línea de denuncia específicamente para menores y por lo tanto pues bueno, complementamos un poco los canales de Fiscalía, de Guardia Civil, también para intentar llegar a otros perfiles o intentar llegar a más gente. En cuarto lugar, y que es muy importante, el tema de la disuasión. Es decir, al final tiene que haber un castigo efectivo para que la persona que realice estos discursos de odio sepa que esto no es gratuito. Es decir, si el único aspecto, el único miedo que puedo tener yo como delincuente que lanza un discurso de odio es al fracaso, no es incentivo suficiente como para dejar de intentarlo. Es decir, tiene que haber una respuesta disuasoria con un castigo duro para que realmente estas personas no repitan o sepan que si lo hacen realmente van a tener unas consecuencias importantes. Y por último lugar, el tema de la recuperación, ¿no? También tenemos que trabajar mucho en todas las medidas que consigamos o que consigan que el agravado al final tenga la satisfacción de que esa circunstancia, pues por lo menos pues el daño que se le ha podido producir, pues bueno, sea el menor posible a través de retractos, a través de disculpas, a través de publicación de estas condenas, intentando volver o recuperar este estado anterior que se encontraba esta víctima, ¿no? Y básicamente ya con esto yo termino. Yo creo que la conclusión, por dar dos ideas, sería el tema de la prevención. Tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar en el desarrollo de políticos para la lucha contra el discurso del odio y desde el punto de vista reactivo pues necesitamos también trabajar para poder tener una reacción rápida, tanto en lo que tiene que ver la investigación como en lo que tiene que ver la sanción a este tipo de delitos. Y se me acaba el tiempo y con esto quedo a su disposición para el turno de preguntas, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Terminamos esta mesa, yo diría, de lujo, con la participación de Ricardo Ruiz de la Serna, abogado del ICAM, compañero y, sin embargo, amigo, como decían, que es también profesor del curso de acceso al turno de oficio especial para víctimas de delitos de odio que existe en el Colegio de Abogados de Madrid. Ricardo, cuando quieras. Muchas gracias, Mariano. Te iba a decir, hombre, más amigo, porque además compañero viene dado porque te colegias, pero amigo viene dado porque los escoges, ¿no? Yo le voy a pedir a otro amigo, a Miguel, que me deje el ordenador, porque me voy a tener, he traído una brevísima transparencia, pero Miguel, así... No, al revés, me muevo yo. No, hombre, no. Me muevo yo. Vamos a ver si la informática nos acompaña. Ya decía yo que no suele suceder. Ah, sí, aquí debajo. Fantástico. Tengo Hanukkah, que es el tiempo de los milagros. Bien, a ver. Yo no sé si lo que voy a contar les va a gustar, porque yo no voy a hacer una presentación descriptiva. Está sonando algo. Ah, creía que era algo del micrófono. Digo, ya lo he hecho mal. Digo que yo no voy a hacer una presentación descriptiva. Voy a hacer una presentación prescriptiva. Voy a tratar de plantear problemas
y trataré de invitar a la reflexión para que, no para que los resolvamos entre todos juntos, porque eso sería resolver la condición humana y creo que queda un poco lejos de nuestras posibilidades, pero al menos sí tratar de dar algunas claves procesales. Yo he traído 3 cuestiones prácticas y una que me reservo si sobrara tiempo, que no creo. Mariano, tú con toda confianza, cuando me esté quedando sin tiempo, me arrojas el teléfono móvil. Bien, la primera es la valoración de la vulnerabilidad de la víctima. Cuando hablamos de delitos de odio, la jurisprudencia ha impuesto el requisito de que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha asumido después la jurisprudencia española, ha impuesto un requisito que no viene en el tenor literal del Código Penal, en ninguna de las formas que reviste el artículo 510 ni en la agravante del 22 cuarta, que es el requisito de la vulnerabilidad de la víctima. Y digo que quería plantear una cuestión prescriptiva porque hasta ahora hemos hablado de víctimas a las que todos podríamos reconocer como pertenecientes a colectivos potencialmente vulnerables. Ha habido otras de las que no se ha hablado y podríamos hablar también. Por ejemplo, las víctimas de odio religioso, del antisemitismo, del odio a los católicos, a los cristianos, del odio a los musulmanes. Podríamos hablar de estas también. Pero creo que es necesario imponerse una reflexión sobre si el concepto de vulnerabilidad no está llevando a crear situaciones de impunidad. Y como he dicho que venía a hacer una cuestión que suscitara el debate, traigo el auto del Tribunal Superior de Justicia de 28 de junio de 2018, que declaró que no podía haber un delito de odio, entendiendo por delito de odio el que venimos manejando, no el delito común con la agravante del 22 cuarta, contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por la incitación al odio. Si no recuerdo mal, eran funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil por la campaña contra ellos en Cataluña durante el proceso separatista. Y creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Y mi posición es que sí tenemos que abrir la puerta a que el concepto de vulnerabilidad se analice con una perspectiva mayor que la sola pertenencia del individuo a un colectivo. El argumento que daba no solamente el Tribunal Superior de Justicia, sino alguna otra resolución que ha habido, es que se trata de un odio contra una institución. A mi juicio, insisto que podemos discutirlo, se trata del odio contra las personas que pertenecen a una institución, que en este caso es Policía Nacional y Guardia Civil, 2 instituciones, al igual que el Consejo General de la Abogacía que nos acoge, españolas. Y creo que aquí hay una variante nacional que ha de tenerse en cuenta. ¿Cómo voy, Mariano, de tiempo? Bien. El segundo aspecto sobre el que quería traer al debate desde la perspectiva procesal, insisto que la valoración de la vulnerabilidad puede llevar aparejado el archivo por inexistencia de hecho delictivo, no por falta de prueba, sino por inexistencia del hecho delictivo. Creo que tiene que haber un segundo elemento sobre el que tenemos que reflexionar, que es cómo se valora la prueba del 510.2, a propósito de la idoneidad de un determinado discurso de odio para crear clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. Y de nuevo, hasta ahora es una valoración que tiene un elemento, una parte de índices de polarización que vienen en el atestado, que probablemente no es el mejor mecanismo. Quizás sería deseable que en el futuro se hiciera por vía de pericial, porque creo que hay elementos que no vienen solo sobre la base de índices de polarización, sino que requieren cierto análisis criminalístico. Como quizá nos estamos poniendo excesivamente técnicos, a pesar de estar en un foro técnico como corresponde a la Fundación y al Consejo General de la Abogacía Española, me parece que podemos verlo con un ejemplo. Antes se mencionaba la contextualización, ¿no?, y el comportamiento en la red. Creo que estos elementos exceden los índices de polarización y exigen una valoración criminalística de por qué una determinada conducta en la red se puede considerar idónea o no para crear un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. La parte polémica. Este juicio no depende solo de cómo se sientan los afectados. No depende solo de esto. Asumo que esto puede resultar impopular, pero bueno, los abogados nos debemos, las personas libres nos debemos, en primer lugar, a nuestra conciencia. Y yo os digo lo que creo. Esto no puede deberse solo a cómo se sienta la persona afectada. Creo que en derecho penal tiene que haber cierta objetivación de la carga incriminatoria, de la carga de la prueba, sobre todo cuando se trata, la posición en la que habitualmente uno va, que es la de acusación, sobre todo cuando se trata de prueba que tiende a conseguir un pronunciamiento condenatorio. Traigo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Zurich contra Turquía porque se trataba de una conducta que podía llevar directamente al homicidio, podía llevar directamente a que se matara a personas. Y hemos visto campañas de estas en España. El tercer elemento que traigo para la reflexión
es el requisito jurisprudencial del juicio de idoneidad y cómo se prueba en el juicio. ¿Cómo probamos que un determinado discurso es idóneo para producir odio, hostilidad, discriminación o violencia? Históricamente esto se hacía con la valoración del leal saber y entender del juzgador. El caso probablemente clásico que todos hemos estudiado son las amenazas imposibles de cumplir objetivamente. La persona que amenaza a otra de forma tal que es imposible que cumpla esa amenaza, por ejemplo, porque la amenaza es absurda. Era obviamente inidónea. Pero en este caso, y me ha encantado la idea, la comparación con las fake news y con la desinformación, en este caso se trata de una idoneidad que puede no manifestarse inmediatamente, puede no manifestarse a corto plazo, puede manifestarse de una forma sostenida en el tiempo, a través de la intoxicación, de la contaminación, de la creación de falsas percepciones de la realidad, de la construcción de prejuicios, de la construcción de estereotipos. Y por eso creo, de nuevo, que la idoneidad no debería depender únicamente de lo que al juzgador o a alguna de las partes le pueda parecer idóneo. Creo que debería requerir cierto elemento de objetivación, que puede ser incluso de naturaleza histórica. Hay literatura doctrinal que se retrotrae incluso a las campañas propagandísticas del periodo nazi o de los totalitarismos, el comunismo, etcétera, para mostrar el grado de intoxicación y de contaminación al que se puede llegar en una sociedad. Mariano me avisa de que me quedan 2 minutos. Yo he llegado al último punto, Mariano. Quiero rematar únicamente con una cuestión que ya no es sin duda práctica, pero que ya no es ver el proceso desde la perspectiva del abogado de la acusación, que tiene que hacerle frente a acreditar la vulnerabilidad o a acreditar la idoneidad del clima de violencia, mejor dicho, acreditar el clima de violencia o acreditar el requisito de la idoneidad, sino que tiene que ver con alguien que cree en las instituciones y que cree en el derecho. Tendemos a pensar que cuando el testimonio de la víctima no es suficiente, es que se agravia a la víctima porque no se le da credibilidad. Y me hago cargo de que es un debate doloroso, pero creo que es un debate en el que en la abogacía española, estando en esta casa, tenemos que entrar. En un proceso siempre hay 2 partes. Y el acusado tiene derecho a una defensa. Y tiene derecho a presentar prueba de descargo. Y quien valora la prueba es el juez. Y a veces nos encontramos con que ciertamente, por las razones que sean, a menudo por razones que el propio juzgador especifica de forma dolorosa en la resolución, a la víctima no se le da credibilidad. De ahí que creo que es parte de nuestra responsabilidad como abogados que van a menudo en posiciones de acusación, reforzar la carga probatoria. Exceder o tratar de exceder el mero testimonio de la víctima en la confianza de que la víctima tendrá valor de testificar mientras sea persistente en la incriminación, no haya un ánimo espurio y no haya contradicciones. Y tenemos que entrar en una dimensión quizá más técnica, más técnico-policial, en sede de pericial, en el análisis del atestado o incluso en el caso de las periciales informáticas a las que antes se referían. Yo me había comprometido a hablar estrictamente el tiempo que se me ha dado. Creo, Mariano, que lo he cumplido. Solamente me queda darles las gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con este tiempo récord, aprovechando el privilegio que tengo por moderar la mesa, voy a ser, si no les importa, el primero en lanzar una idea que es interesante y que engarza varias de las ponencias, de las presentaciones que se han hecho hoy. La de Elvira, por ejemplo, o la última de Ricardo. Y ese tema de la especialización. Yo veo con mucho agrado cómo la Fiscalía se está especializando en muchos temas. Veo con enorme satisfacción cómo los colegios de abogados y los profesionales nos estamos especializando con la ayuda incluso del Consejo General de la Abogacía, que lleva a colegios prácticas específicas para que los compañeros conozcan nuevas realidades. Y veo la especialización de la Policía y la Guardia Civil. Ahora me falta un operador jurídico en la especialización. ¿Qué pasa con los jueces? Porque, engarzando con lo que estaba diciendo antes Ricardo, nos pasa que nosotros como abogados de defensa o abogados de la acusación, en este caso, vamos a presentar, y con esos magníficos manuales que tienen Policía o Guardia Civil sobre lo que son los signos del odio, los tatuajes, la ropa, el lenguaje y la simbología, nos vamos a un juzgado, se lo presentamos a un juez y se queda con cara de palo. Entonces, esa es mi primera idea. ¿Qué es lo que hacemos a partir de ahí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si nosotros no somos quién para la formación de los jueces, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos las periciales de la policía? ¿Les llamamos como peritos? ¿Qué se les ocurre? Es que
Siempre me preguntan a mí por lo mismo, por la formación de los jueces. Vamos a ver, yo quisiera transmitir un par de ideas en relación con ellos. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero los jueces se tendrían que formar en esto, se tendrían que formar y lo estamos oyendo en todos los medios de comunicación, en temas de género, en valoración de las agresiones sexuales a mujeres, etcétera, y toda una polémica social sobre ese tema. Tendrían que formarse en materia de ciberdelincuencia. Y claro, el problema que existe con la formación de los jueces, desde mi punto de vista, existe formación y se forman de hecho en ello, ¿eh? Lo que pasa es que no, su propia estructura organizativa es un tema complejo, es un tema de difícil solución, porque su propia estructura organizativa no les permite, digamos, dedicarse así como así. Habría que crear áreas de especialización específicas en la justicia a partir ya entre los órganos judiciales, pero a partir de un reparto de funciones legal. Quiero decir que igual que pueden ser jueces de lo civil, jueces de lo mercantil y optar por una u otra opción, hubieran también por opciones especializadas en distintas materias, lo cual hoy por hoy exigiría una modificación de ley orgánica muy compleja. Lo nuestro es muchísimo más fácil, es decir, yo creo que ha sido una decisión muy acertada la nuestra de especializarnos, pero es que es mucho más fácil. Nosotros, no sé, por los que entiendan, los que no saben cómo funciona la Fiscalía, si en Madrid hay 250 fiscales, todos son fiscales de Madrid y en principio son recambiables, es decir, puede sustituirse uno a otro y organizarse de esta forma o de esta otra. Con lo cual, decir, vamos a dedicar 3 que se dediquen a esto, 4 que se dediquen a esto y 5 que se dediquen a esto, y los asuntos estos los va a llevar estos 3 y estos 3, eso es una decisión del fiscal jefe. Con lo cual, no lleva en sí una modificación legislativa de ningún tipo. Eso es un poco la esencia del tema. Yo, de todas formas, sí que diría 2 cosas. Primero, lo que he dicho, es decir, que eso exigiría una reforma legislativa, además de una ley orgánica, y bueno, pues que el tema podría resultar complejo desde ese punto de vista. O sea, que no es una cosa que se hace de hoy para mañana, primero. Segundo, que no obstante, el juez es al que vamos a contarle nosotros lo que ocurre. Entonces, la posición del juez como juzgador es resolver sobre algo que le transmitimos. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues que la preparación de los que vamos es muy importante. Que nosotros seamos capaces de trasladar al que va a resolver, al que va a dictar una sentencia, unos planteamientos, unas pruebas y unas convicciones es muy importante. Con lo cual, que se esté formando a los que vamos ante el juez es muy buen paso. Eso es lo que quiero decir. No vamos a hacer categorías radicales, sino que el trabajo que se está haciendo ya supone muchísimo avance. Y luego, por otra parte, que indudablemente los jueces, me consta que están realizando actividades de formación en todas estas materias. Me consta porque estoy participando. Yo ahora mismo, esta tarde, me voy a Barcelona a participar en la Escuela de Acceso de los Jueces en un curso que se dedica precisamente a la lucha contra la delincuencia en la red. Es decir, claro que se están formando igual que los fiscales. El problema es que tienen un poco más complicada que nosotros la especialización. No sé Pero yo creo que es bueno que los fiscales sepamos lo que hacemos, los abogados sepáis lo que hacéis, la policía lleve unos informes bien preparados, porque el juez lo que está es abierto a escuchar. Y cuanto mejor se lo expliquemos, pues más fácil es que nos dé la razón. Eso es lo que, si tenemos la razón, claro. Si no la tenemos, no nos la darán. No, al contrario, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que yo ahí haría... A ver, yo de la formación de los jueces no voy a hablar. Hay un proverbio catalán que dice de Pols i de senyors se n'ha de venir de mena. O sea, uno tiene que mantener la clase. Yo no me atrevería a hablar de la formación de los jueces porque yo no soy especialista en esto. Pero creo que sí puedo hablar algo de la formación de los abogados. Y me parece que hay algunas dimensiones que en otros procedimientos estamos acostumbrados a dar por supuestas o a dar por... Tenemos la idea de que cómo no se va a querer a la víctima. Y sin embargo, cuando revisamos los interrogatorios, hay que ver cómo fue interrogada esa víctima y qué se le preguntó. Y no me refiero tanto a cómo fue interrogada en sede policial, sino cómo se reprodujo esa prueba en el juicio, cómo se introdujo. Y creo que ahí sí hay todo un campo en la dimensión procesal de los delitos de odio, que no es únicamente el estudio del tipo penal, es un estudio de las especialidades procesales que nos podemos encontrar. Yo encuentro cierta similitud con la situación que se dio en el pasado, tanto en los casos de violencia de género, como Mariano, yo no voy a hablar de trata en tu presencia, pero en trata, con la importancia de practicar ciertas diligencias como prueba anticipada, por ejemplo, sometidas a contradicción,
Porque después introducir, si no, un testimonio prestado en sede policial en el juicio es difícil. Y se trata de evitar precisamente la doble y la triple victimización de la persona. Entonces, creo que aquí hay todo un campo en el que tampoco me atrevería a hablar de los fiscales, pero que desde luego los abogados creo que hay mucho campo por labrar. Me parece que hay otro aspecto, que es la relación entre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional. Entiendo que es jurisprudencia también nacional, porque España forma parte de una serie de tratados, pero quiero decir la jurisprudencia de un tribunal internacional y las consecuencias procesales, insisto, que puede tener en España, por ejemplo, a propósito de la valoración de la vulnerabilidad. Y me parece que tiene que haber un elemento último que casi es de difusión o de comunicación social, que es lo que al ciudadano le cabe esperar de la justicia penal. El sistema penal, tal como está concebido desde el siglo XVIII, no tiene como primera finalidad, esto que voy a decir lo van a sacar en las redes sociales, Miguel, y me vais a tener que ayudar porque, claro, me van a... En fin, la finalidad del sistema penal es ver si a una persona procede castigarla por algo que ha hecho, por algo de lo que es acusada. Esta es su finalidad primera. Para esto nació, para regular el jus puniendi del Estado, y no ha perdido esta función. Todas las demás finalidades que existen, la retributiva, etcétera, son finalidades que se acumulan a esta primera y primordial. Y creo que a veces también se crean unas expectativas a las víctimas de lo que les cabe esperar de la justicia penal que necesariamente se ven frustradas. Y no solamente por la limitación de medios, sino por la propia naturaleza de las instituciones penales. Entonces creo que en esto sí es necesaria también una labor de difusión y de explicación de en qué consiste la jurisdicción penal. Que no es a veces lo que, al menos en mi experiencia, lo que algunas personas imaginan. Imaginan que se va a desplegar sobre ellas un aparato protector que desgraciadamente el Estado no siempre está en condiciones de prestar. No quiero decir que no deba prestarse, debe prestarse, no niego la importancia, pero creo que aquí hay que hacer un llamamiento a la verdad. Decía el otro día que tendemos a preocuparnos mucho por la estigmatización de los colectivos. Deberíamos preocuparnos también mucho porque no se estigmatice a las personas que dicen la verdad. Muchas gracias. Pues nos queda tiempo para si alguien quiere hacer alguna pregunta o opinar sobre las presentaciones de los ponentes. Hola, soy Julen Fernández, el delegado del Consejo en Bruselas. Quería apuntar sobre este tema que estabais comentando, que a través de los cursos HELP del Consejo de Europa, en este ámbito donde efectivamente la jurisprudencia del TDH es una buena praxis, estamos trabajando abogacía y judicatura juntos, ¿eh? Entonces, de primera mano puedo decir que la Escuela Judicial, Rafael Bustos en concreto, que es el Contact Point para España, trabajan este tema con todo el ahínco, y así como en algunos cursos, como en este, hemos sido nosotros los que hemos proveído la versión española, en otros cursos HELP de Derechos Humanos, también muy conectados con estos delitos, es la Escuela Judicial la que pone medios para este sentido. Entonces, trabajamos juntos para mejorar. Obviamente, las profesiones jurídicas tienen ámbito de mejora y en el futuro también fallará no solo jueces y abogados en que podemos mejorar, sino también la propia inteligencia artificial que mencionaba otro ponente. Y quería una pregunta muy concreta, que es un tema que no se ha abordado, y es preguntaros sobre todo a los que estáis por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por el tema de la web oscura. Y saber si ahí se está trabajando y qué medidas se están adoptando en la medida en que podáis, lógicamente, intervenir al respecto. Gracias. Miguel, Antonio, ¿quién se atreve? Antonio. Pues, en lo que pueda ayudar, por supuesto. Como bien he dicho antes, el mundo de Internet es un universo bastante amplio. Tenemos bastante trabajo y bastantes problemas ya con no la red oscura, sino con la red clara, pero sí se está trabajando la red oscura. Es mucho más complicado porque los permisos, porque las formas de acceso y la forma de comunicación son completamente distintas, están muy protegidas y, por supuesto, lo que necesitaríamos sería el apoyo de esas operadoras que ya he dicho antes en la intervención, que, por suerte o por desgracia, tenemos en poca medida, no como debería, y con ese apoyo quizás sí podríamos trabajar más, sí se investiga. Más que nada porque no nos pille luego el ciclón, ¿no? Pero sí se hacen investigaciones sobre ello. Bueno, en relación con ese tema, efectivamente, tenemos investigaciones por actividades ilícitas en la red sector, en la red oscura, en la web deep web, tanto en esta materia como en otras, es decir, temas de pornografía, temas múltiples, vaya, no, más complicado, efectivamente. Ahora, sí que ha dicho algo que
se ha dicho varias veces y que yo no he tenido tiempo de explicar, pero que me parece que es algo que hay que trasladar porque es un mensaje esperanzador. Ciertamente uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de la delincuencia en la red en general, o sea, ya no me refiero ni siquiera a este tipo de delincuencia, sino a la delincuencia en la red en general, y cuando hablamos de retirada de contenidos, es precisamente que muchos de esos contenidos están en servidores, en operadores que están en otros países. Es decir, estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook o de servidores de cualquier otro tipo que tienen su sede en otros países. Y entonces ahí efectivamente tenemos problemas no solamente en la investigación, sino también en la retirada de contenidos, porque claro, son operadores, se entiende muy fácilmente, aunque el público no sea jurista, porque están en otro país. Y entonces las órdenes de una autoridad española o de un fiscal español o de un juez español, pues muy bien, pero yo como estoy en EU, pues bueno, muy bien. Quiero decir, entonces ahí hemos tenido siempre una barrera importante, pero en esa materia se está trabajando mucho. Y yo no sé si se ha citado a lo largo de este congreso, pero por eso quería traerlo como un mensaje de esperanza, el convenio que se ha hecho a nivel de la Comisión Europea de mayo del año 2016 para la retirada de contenidos ilícitos en la red. Convenio que han suscrito no solamente todos los países de la Unión Europea y la propia Comisión, sino también los grandes gigantes de la comunicación. Estoy hablando de Google, de Facebook, de YouTube, de Microsoft, y que efectivamente está funcionando. Yo creo que vamos por la tercera evaluación de ese procedimiento para retirada de contenido con resultados bastante positivos, hasta tal punto que hay otros grandes que se están sumando. Instagram, Google+. No es la solución ideal, pero evidentemente ya tenemos una vía de acuerdo con los proveedores precisamente con esa finalidad. Y además ahora mismo en España se está trabajando sobre articular todo un protocolo que facilite un punto de contacto nacional para la petición de retirada de esos contenidos. Yo creo que esto servirá extraordinariamente a estos efectos. Bueno, sintiéndolo mucho, porque ya estamos en la hora en la que tenía que haber empezado la siguiente ponencia y sin haber tomado el café, dando las gracias a los ponentes por su participación. Tenemos